Mi nombre es Rodrigo Fernández, soy el socio líder para EY Private en Latinoamérica Norte y es un gran gusto para mí el invitarlos el día de hoy a que nos acompañen a esta discusión, este panel muy interesante dado los tiempos que estamos viviendo hoy en día, de perspectivas para la inversión tanto en América como en Europa, dadas las elecciones de los Estados Unidos y pues, obviamente el impacto de la pandemia, sobre todo en el enfoque y el objetivo de pues, los inversionistas latinoamericanos. El día de hoy pues tenemos un panel bastante rico, bastante completo, de diferentes personalidades que nos van a ayudar a comprender la situación en la que estamos y cómo podemos complementar dados los intereses que sabemos de nuestros clientes en términos de inversionistas, en términos de análisis de las opciones que tenemos y obviamente ante una realidad económica. Entonces nos acompaña, primero que nada, Armando Armenta. Básicamente, desde hace más de 60 años, AllianceBernstein es reconocido como uno de los líderes mundiales en research y gestión de portafolios de inversión. Armando es economista senior de AllianceBernstein, está basado en Nueva York y pues básicamente él analiza los sucesos económicos, políticos y financieros de los mercados globales y emergentes con el fin de tomar decisiones con impacto sobre portafolios de inversión. Armando antes era estratega para UBS y Deutsche Bank y tuvo varias experiencias en organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Si quieres, antes de presentar a los demás, creo que vale la pena, Armando, que arranquemos contigo y nos comentes cómo ves tú los sucesos de esta semana, la situación respecto de las elecciones en Estados Unidos y obviamente con la importancia y la representatividad que tiene dicho evento para el mercado latinoamericano y eso en la decisión de inversiones de los diferentes inversionistas latinoamericanos. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a todos por la invitación con ustedes y un saludo a todos los que se conectan desde acá, desde New York. Yo preparé unos slides donde tengo más o menos delineado cuáles son las principales, los principales factores que van a determinar qué esperamos nosotros que pase con los activos financieros en los próximos años. Entonces, déjame un segundo, por favor, permítanme compartirla. Acá está. Empezando por la parte de las elecciones de Estados Unidos, nosotros teníamos esta matriz de posibles resultados, ya que antes de las elecciones, pues obviamente podía pasar cualquiera de estos cuatro resultados. Por ahora parece que el más probable es el que está arriba y a la derecha, que vamos a tener una Casa Blanca demócrata acompañada con un Senado republicano. Lo más importante para los activos financieros y para la economía, debido a que no vemos ninguna diferencia en términos de política monetaria, en los próximos años va a ser la política fiscal. Si bien en un escenario en el cual tuviéramos un partido que retuviera la mayoría en el Congreso y además obtuviera la Casa Blanca, iba a haber una política fiscal expansionaria, la magnitud de esta expansión va a disminuir si parece un gobierno dividido en el cual el Congreso va a seguir siendo controlado por los republicanos, pero la Casa Blanca va a cambiar de partido a manos demócratas. En términos de política internacional y lo que podría ir hacia los países de Latinoamérica, de Europa y del resto del mundo, lo que pensamos es que puede haber si bien no un regreso al punto en el que estábamos antes de la presidencia de Trump en términos del multilateralismo y de la cooperación internacional, sí un approach, una forma de hacer las cosas un poco menos confrontacional y intentar
cooperar de una manera más eficaz con los aliados. Esto es lo que ha dicho el candidato Biden que haría y creemos que es donde está la mayoría del Partido Republicano y el Partido Demócrata y creemos que parte del Partido Republicano. Si bien no se va a mostrar que es un gran acuerdo hacia qué hacer en términos de política internacional, sí va a haber cierto tipo de cooperación. Entonces, dejando la parte de las elecciones en el espejo retrovisor, creemos que en nuestro caso central, todo se va a determinar por la evolución que siga teniendo los rebrotes de COVID en los próximos meses. Pero no creemos que esto sea un determinante estructural, sino cíclico. Es decir, vamos a ver después de cierto tipo de recuperación durante el tercer trimestre, un debilitamiento cíclico en las economías en el cuarto trimestre y en el primer trimestre del próximo año. Em, Sin embargo, como decía antes, la política monetaria y la política fiscal van a permanecer activamente intentando disminuir el efecto de este deterioro cíclico que pueden tener las economías. Obviamente hay unos riesgos a la alza, sí hay una innovación médica, digamos, en términos de vacuna o tratamiento a la pandemia, y si hay un camino más claro hacia el retorno del multilateralismo. Y hacia abajo, pues vemos que el virus de nuevo esté descontrolado y que aumenten las muertes como algo que puede regresar a un periodo de mucho más estrés hacia las economías. Aquí están los nuevos casos por millón y la tasa de muertes por millón, que vemos como después de haber bajado después del verano, los meses de julio a octubre, empiezan a subir de nuevo y si bien no a los niveles que vimos antes, puede haber un resurgimiento como lo estamos viendo en Europa, de medidas que vayan a limitar el movimiento y tengan un efecto que no será estructural, sino más bien cíclico sobre la recuperación en los próximos trimestres. Estas es nuestras perspectivas para el crecimiento de la zona euro. Y si ven, es una recesión mucho más profunda de lo que fue la crisis financiera. Sin embargo, nuestras expectativas han mejorado desde donde estaban en mayo, es decir, menos profunda de lo que esperábamos en mayo, y se va a regresar al nivel de actividad económica mucho más pronto de lo que estábamos esperando en mayo, a un nivel de actividad económica un poco más normal. Acá lo tenemos cerca de 12 trimestres, aparte, unos 3 años. Y lo que ha jugado un papel preponderante en esto ha sido el apoyo fiscal que han tenido las diferentes economías. No voy no, Estados Unidos, en el cual ha sido bastante importante y todavía se está esperando que venga más, pero este es cuánto recibirían las diferentes economías de Europa como porcentaje de su PIB del recientemente creado Fondo de Recuperación Económica de la zona euro. Entonces, el que quiero dar acá es que el apoyo fiscal por parte de los gobiernos ha sido decidido y muy enfocado a disminuir el daño que ha hecho esta crisis este año. En Latinoamérica ocurre lo mismo. Vemos un aplanamiento de las diferentes curvas después de unos crecimientos bastante altos al principio del año. Sin embargo, como vemos en el gráfico de la derecha, la recuperación económica va a ser mucho menos potente.
Si bien vamos a ver tasas de crecimiento positivas en los diferentes países y al final les tengo una tabla donde están todas las tasas de crecimiento, la caída en términos de nivel de actividad económica va a ser más fuerte durante el año 2020 y la recuperación menos pronunciada. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el factor principal que está ayudando a las economías desarrolladas a salir de esto ha sido el apoyo fiscal. Y las economías de Latinoamérica, con contadas excepciones, no tienen no tienen la capacidad de brindar un apoyo fiscal en la magnitud que tienen los países desarrollados. Entonces, en este orden de ideas, la recuperación que veremos será mucho menos fuerte en los países de Latinoamérica en términos de nivel. Si bien las tasas de crecimiento pueden ser más altas en términos de nivel de actividad económica, vemos también que en el año 2023 o 2024 es cuando el nivel de actividad económica regrese a los niveles que teníamos prepandemia. ¿Cuál es el costo de esto? Porque pues decimos no hay almuerzo gratis. ¿Cuál es el costo de este apoyo fiscal tan grande para las economías desarrolladas? En el gráfico de la izquierda lo que pueden ver es el promedio de la deuda bruta de los gobiernos de los países del G7. Y tengo solamente 120 años de deuda y como pueden ver, hay un crecimiento bastante sostenido en los últimos 40 años, que a partir de la crisis de 2008, es decir, cerca de acá, empieza a subir de nuevo de una manera, tasa de crecimiento mucho más alta, la deuda del gobierno. La principal, si hay un solo mensaje que quiero que se lleve, es que aumento en deuda lo que va a crear es una necesidad de mantener tasas de interés bajas, cercanas a cero o incluso negativas por mucho tiempo. En las barras de la derecha lo que encuentran es un ejercicio hipotético de cuál sería la tasa de interés que necesitarían las diferentes economías solamente para estabilizar al nivel en el que ya están, que es un nivel bastante alto, sus eh, ratios de deuda a PIB. Como ven, son bastante bajas tasas de interés e incluso negativas para el caso de algunos países. Y tiene mucho sentido esto y lo hemos visto en otros periodos de tiempo. En el cuadro de la derecha lo que pueden ver es cuáles son las diferentes formas de liquidar estos niveles altos de deuda del sector público. Históricamente vimos un periodo en la posguerra de la Primera Guerra Mundial donde fueron defaults y hiperinflación. El periodo de la Segunda Guerra Mundial fue represión financiera y unos niveles de inflación, es decir, tasas de interés reales negativas, tasas de interés muy cercanas a cero, y crecimiento. Y hay otra forma, que es la forma latinoamericana, que ha sido a través de hacer default o reestructuraciones, altos niveles de inflación y altos niveles de inflación que en muchos momentos llegaron a hiperinflaciones. Lo que pensamos que se va a repetir es más cercano al caso de después de la Segunda Guerra Mundial. Y si ven en el gráfico de la izquierda, el periodo de 1945-1980, para los diferentes países, esto fue cuánto porcentaje, cuánta deuda como porcentaje del PIB fue disminuida a través de tasas de interés reales negativas, y esto es anualmente cuánto se liquidaba
de la deuda, es decir, cuánto disminuía el ratio de deuda-PIB debido a la tasa de interés real negativa en todos estos países. Entonces, cuando vemos las perspectivas de política monetaria en la cual la Reserva Federal pasa a tener una política en la cual dice, no, ya no vamos a comprometernos a que no vamos a subir la tasa de interés de política monetaria hasta que se cumplan ciertos objetivos, no en el nivel de inflación, sino en un promedio de inflación durante cierto tiempo. Vemos que el objetivo de esto es intentar mantener las condiciones financieras de una manera tan holgada que las tasas de interés reales sean negativas y de esta forma poder disminuir el alto nivel de deuda. Si ven, este fue la contrapartida de esto, es que las tasas de interés efectivas reales caen de una manera precipitada, estabilizan los niveles de deuda y el gasto en interés de los países como porcentaje del gasto total y como porcentaje del PIB cae al mantener las tasas pegadas a niveles cercanos a cero por mucho tiempo. ¿Qué implica esto? Y con esto termino. Un segundo, déjenme. ¿Cuáles son las implicancias de inversión de esto? ¿Sí? Al tener ya las elecciones en el retrovisor, el foco cíclico va a estar en la recuperación de COVID-19. Sin embargo, nuestras expectativas son para un crecimiento que no sea muy alto durante los próximos años. Eso le deja toda la tarea a las tasas de interés reales negativas o muy cercanas a cero, que van a estar por un periodo mucho más largo que lo que se esperaba antes de la pandemia. También lo que nos ha dejado este año es un fin del excepcionalismo en términos de política monetaria y de crecimiento de los Estados Unidos. Si bien el resto del mundo se venía desacelerando, los Estados Unidos durante los últimos 2-3 años había mostrado unas tasas de crecimiento más altas y por eso unas expectativas de tasa de interés más altas. Eso no va a continuar, al menos por los próximos años. Las economías latinoamericanas están restringidas en el apoyo fiscal que pueden dar y toda la recuperación va a venir por qué pasa con las exportaciones. Y además va a estar determinada por qué pasa con eventos políticos idiosincráticos. Entonces, lo que vamos a seguir y quién le va a ir mejor después de esto va a estar determinado por los diferentes eventos políticos que vamos a ver en el próximo año. En Chile, cuánto deterioro fiscal va a haber en la hoja de balance del gobierno del nuevo proceso constitucional. En México, hemos visto cierto deterioro en términos de crecimiento institucional, de inversión privada, pero pues México parte de unas fundamentales o unas bases relativamente sólidos que hacen que exista cierto tiempo. Van a ser capaces de dar una vuelta en U, de hacer una vuelta en U antes de que esto cause un mayor deterioro en las perspectivas para México. En Colombia será esta ola populista que Colombia se ha salvado, va a venir en el año 2022 de una manera en la que pueda poner en riesgo la política monetaria sana. Y finalmente en Argentina, yo creo que lo que vamos a estar pendientes es de si son capaces de dar un giro o una vuelta en U de una manera rápida antes de que el deterioro cause mucho más daño del que ya ha hecho. Yo lo dejaría ahí y obviamente estaré pendiente de las preguntas más tarde. Rodrigo, gracias. Perfecto, Armando, muchas gracias. Y creo que es muy importante en este contexto internacional el preguntarnos diferentes cosas, ¿no? O sea,
como inversionistas latinoamericanos que pues, generalmente estamos en una situación pues complicada en los países desde una perspectiva geopolítica, es interesante analizar los mercados tanto de Estados Unidos como incluso europeos, principalmente en España, siendo pues dos países en donde nos sentimos como latinoamericanos identificados respecto del poder canalizar inversiones hacia allá, ¿no? Entonces, para esto, pues armamos este panel de discusión que pues, lo presento en un segundo. Si empezaría directamente a mi extremo superior izquierdo con Mariano Capellini. Mariano es socio fundador de INSA, es miembro y cofundador de la Junta de Inversores y actualmente lidera la dirección institucional, estratégica y ejecutiva de la compañía. Buenos días, Mariano, gracias por ¿Qué acompañarnos. tal? Buenos días. Gracias. También tenemos por acá, del lado derecho arriba, a Joaquín Dulitsky. Él es un asesor senior de Bernstein con más de 25 años de experiencia en planificación e inversiones financieras. Buenos días, Joaquín, gracias. Gracias, buenos días. Y finalmente tenemos a Carlos Jauregui. Carlos Jauregui es socio de EY en España, específicamente para Corporate Finance y M&A, y está muy especializado en los sectores real estate y hotelero. Buenos días, Carlos. Gracias por acompañarnos. Estás todavía en mute, Carlos, pero buen día. Perfecto, pues. Disculpad, buenos días a todos desde Madrid. Gracias, Carlos. A ver, y la razón por la que armamos este panel de esta manera es, obviamente, con la relevancia de pues las diferentes inversiones financieras que existen, y en épocas de incertidumbre, de un entorno económico complicado, pues el real estate siempre ha sido algo relevante para pues poder diversificar y asegurar inversiones, ¿no? Entonces, a lo mejor abriría este panel preguntándote, Joaquín, directamente, ¿cuáles han sido las grandes sorpresas de los mercados financieros globales en 2020 y qué aprendizaje nos llevamos? Mucho gusto, Rodrigo. Gracias y gracias por invitarme. Yo primero quisiera decir lo que no fue tanto una sorpresa, y es que los mercados financieros siempre han sido, los últimos más de 200 años, un mecanismo de anticipación y de descuento de eventos futuros. Y mucha gente decía, ¿cómo puede ser que la bolsa americana, sobre todo la bolsa de China, está saliendo adelante tan rápido cuando la economía subyacente está sufriendo tanto? Eso que para mucha gente era una sorpresa casi frustrante, en realidad no lo era, porque el mercado y los grandes inversores sabían que esto iba a pasar y que el 2021 iba a ser mejor. Lo que sí fue interesante, fue una sorpresa, fue la resiliencia de algunos sectores que mostraron ser los más fuertes. Claramente lo que la crisis hizo fue fortaleció a los más fuertes y debilitó mucho, por lo menos temporalmente, a los sectores más débiles. Entonces, las 5 o 6 empresas grandes que dominaron el sector tecnológico han subido de forma estrepitosa. Hoy aproximadamente el Nasdaq está arriba 38% aproximadamente en un año donde ha habido tanto sufrimiento y tantas dislocaciones. Ahora, también es interesante ver que la bolsa mundial está negativa. Y dentro de Estados Unidos el S&P está arriba el 6,8 si incluimos los dividendos, pero el Dow Jones está abajo el 5, que es un índice más industrial. Entonces, han habido sorpresas sobre cómo los empresarios lograron reinventarse. Han habido sorpresas sobre cómo los gobiernos han estado perdidos en diferentes momentos sobre cómo lidiar con la crisis. Pero para un inversor global que tiene una exposición diversificada a las economías serias desarrolladas y hace un asset allocation prudente, este ha sido otro año razonablemente bueno para los mercados. Y una cosa que aprendimos, para responder a tu pregunta final, es no hay que tomar, y esto lo sabemos en todos los órdenes de la vida, no hay que tomar decisiones apresuradas y hacer una reingeniería bajo estrés e histérica de la allocation de un inversor serio de largo plazo, ni en épocas de elecciones, ni cuando aparecen eventos que uno cree que tiene que absolutamente reinventar su portafolio. Porque un inversor de largo plazo siempre va a ser premiado manteniendo un asset allocation, una exposición a diferentes clases de activos, incluido real estate, activos líquidos, private equity, etc.
Perfecto, Joaquín, sí, de acuerdo contigo y muy interesante el cómo los diferentes perfiles de inversionistas pues toman estas decisiones en función de lo que ven, ¿no? Entonces, para estos efectos, Mariano, ¿tú cómo ves, qué desafíos crees que las diferentes familias latinoamericanas se pudieran enfrentar pensando en diversificar parte de su inversión en los mercados de Estados Unidos y en España principalmente? Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Buenos días a todos. En principio creo que lo que se deben preguntar las familias al invertir en real estate es si buscan una estrategia de conservación, digamos, de patrimonio, que eso es bastante más fácil, es comprar un activo y dejarlo allí por largo plazo y demás, y así es mucho más fácil, digamos, inclusive la gestión, aunque claro que el retorno es muy bajo, solamente permite conservar valor y tener posiblemente algunos puntos de renta. Versus incrementar patrimonio. Cuando aspiramos a incrementar patrimonio de una forma ya más acelerada, eh, logrando retornos de 2 dígitos, la cosa cambia y se pone un poco más compleja, ¿no? Entonces, esa me parece que es la primera cuestión. Una vez definido eso, la otra cuestión es definir si quiere hacer una inversión directa, directamente en activos o indirecta a través de fondos o distintos vehículos de inversión. Entonces, ahí también es clave, generalmente las familias se sienten más cómodas teniendo, como dicen en Latinoamérica, decimos, el ladrillo, ¿no? Bajo nuestro control y poder. Ya para inversiones financieras invierten generalmente en otro tipo de activos. Entonces, me voy a referir al tercer paso, habiendo elegido un poco la estrategia de inversión directa, ¿no? El tercer paso ya tendría que ver con elegir al partner ideal o al asesor ideal que lo pueda acompañar de una manera neutra. Digo de una manera neutra porque generalmente los jugadores de real estate, generalmente brokers y demás, tienen generalmente un conflicto de interés, porque el producto que le trajeron para venderlo tiene que vender y defender a quien le dio el producto y no son tan neutros, digamos, con lo cual nuestra sugerencia es poder trabajar con algún asesor que tenga una visión global, porque al final en la inversión inmobiliaria los ciclos para nosotros son fundamentales, las grandes rentabilidades se logran aprovechando los ciclos. Obviamente un alcance local para todo lo que es la gestión del activo y una visión objetiva evaluando todos los segmentos, porque no todos los segmentos en un mismo mercado en cada momento funcionan de la misma manera, y creo que un poco la clave está allí, ¿no? En entender en qué segmento entrar y en qué momento entrar. Por otro lado, es importante que el asesor también pueda desplegar las distintas estrategias para que, identificando el perfil del inversor, pueda adaptarse y aplicar esas estrategias, ya sean estrategias oportunísticas, que es poder entender los ciclos, compras agresivas en distress, como se le llaman, en ejecuciones hipotecarias, en subastas, o sea, se requiere como un cierto expertise para eso. Y luego también se agrega mucho valor en la gestión de los activos, ¿no? Añadiendo valor, gestionando, reposicionando activos, gestionando muy bien todo lo que es rentas, ¿no? Entonces, nos parece que ese punto es clave de definir el asesor, que también tenga los intereses alineados al inversor, ¿no? Por otro lado, el siguiente paso es definir el perfil de riesgo que tengo, ¿no? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué preferencias en cuanto a tipo de activos, mercados? Eh, ¿qué montos de inversión tengo pensado invertir? Si voy a rotar esta cartera o voy a tener una gestión un poco más pasiva, eh, está evidenciado en las estadísticas que un inmueble en el largo plazo, la tasa de apreciación real, es decir, descontada de inflación, es cero. Por eso hablamos de que real estate conserva valor. Entonces, con una estrategia pasiva de adquirir un activo manteniéndolo en largo plazo, la tasa de apreciación será cero y mi única variable de valor será la renta. En cambio, teniendo una gestión activa, puedo aplicar, digamos, la posibilidad de aprovechar el ciclo y evolucionar a tasas mucho más rápidas, ¿no? Y por último, una vez definido mi perfil, de alguna manera, junto con mi asesor elegido, ya definir las estrategias de inversión, en qué mercados voy a invertir, en qué segmentos y con qué estrategias voy a invertir.
Ese sería un poco el resumen, creo, de las digamos, desafíos que enfrentan las familias. Y pongo algunas alertas, ojo con temas de creer que la preconstrucción siempre, generalmente asociamos, los inversores asocian que la preconstrucción siempre es sinónimo de entrar debajo del valor del mercado, y eso no siempre es así. Ojo con el tema de activos premium, siempre es sinónimo de seguridad y de retornos, y no siempre es así. De hecho, los activos premium también caen en las crisis, como todos. Entonces, creo que hay algunos conceptos como location, que funcionan muy bien a la hora de elegir dónde ir a vivir o dónde trabajar, pero no así en la inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces, creemos que es importante estar muy, muy bien asesorados y a su vez también diversificar. Si vemos dónde invierten los grandes fondos de inversión y los inversores profesionales y sofisticados, el 83% de la inversión global de estos 200 fondos más grandes del mundo se hace en Estados Unidos y en Europa. Y a Latinoamérica le llega tan solo 0,84% de toda esa masa de inversión. Entonces, nos encontramos muchas veces con inversores de Latinoamérica que tienen gran parte de su patrimonio inmobiliario allí, y creo que vale la pena hacer una reflexión, porque creo que es clara la visión de poder diversificar y aprovechar también otros mercados. Y tomando esta última línea, Mariano, pues creo que también pensando en cualquier capital pues de inversionistas latinoamericanos, pensando en esta diversificación hacia otros mercados, específicamente hacia real estate, pues hay consideraciones fiscales importantes respecto de lo que eso implica en términos de pues cualquier impuesto por patrimonio, cualquier tema de impuesto a la renta, de cómo es la forma de acreditar y diferentes cuestiones que también te pueden dar cierta flexibilidad e incluso acceso a estatus migratorio y a temas de residencia. Pero creo que aquí vale la pena conectar principalmente con el mercado europeo que mencionabas, ¿no? Entonces quisiera pues, tocar base con Carlos de cómo se ve hoy en día pues el mercado español desde una perspectiva macroeconómica y si existen pues oportunidades de inversión tanto para aquellos que quieren canalizar recursos hacia el mercado inmobiliario español, pero también para aquellos que incluso puedan estar viendo España como una alternativa para trasladar su residencia. No te estamos escuchando, Carlos. Tal vez no se conectó. ¿Me escucháis bien? Ya te escuchamos. Adelante, adelante. Disculpad. No, os decía que primero agradecerte, Rodrigo, de nuevo, y un saludo a todos los asistentes. Quería empezar dando un par de pinceladas sobre la situación macroeconómica en España, que yo creo que va bastante en línea con la visión que Armando ya apuntaba a nivel europeo, ¿no? Simplemente apuntarles varias cosas. Una, primero, el impacto muy fuerte que hemos tenido aquí en España, sin duda uno de los más grandes a nivel mundial, principalmente me gustaría recordarles también el porcentaje de contribución al GDP nacional que tiene el sector servicios de cerca del 75% en nuestro país y que se ha visto ampliamente afectado. Las estimaciones por parte del gobierno y por parte de otras instituciones asumen una caída en el entorno entre el 11 y el 13% para 2020. Para que se hagan una idea, en el segundo trimestre del año, España ha sido la economía a nivel mundial con una mayor caída del orden del 22% del PIB respecto al año anterior. Esto supone un 3% superior al siguiente país, que fue Francia, ¿no? Y que ahora estamos acomodando en el tercer trimestre. En el tercer trimestre, como ya apuntaba Armando, en Europa estamos viviendo nuevas medidas coyunturales de limitación de la movilidad, del teletrabajo y de cierre de hostelería que siguen impactando. Hay una cosa muy importante, como una de las medidas implementadas dentro de España y también soportada por los fondos de reestructuración europeos, básicamente en dos medidas. Una primera gran medida que veremos el impacto probablemente en el primer quarter del año que viene, que son las medidas adoptadas en función del Real Decreto Ley en marzo de 2020,
intentando ayudar las bajas temporales en el empleo por el impacto del COVID, ¿no? Básicamente cuyo coste, el coste de empleado, es asumido de manera parcial por fondos públicos, ¿no? Había un primer cut-off hasta septiembre de este año y ha sido extendido hasta el 31 de enero del año que viene. Con la situación de incertidumbre que ahora vivimos, va a ser muy necesario entender cómo va a evolucionar la situación del COVID y si estas medidas de, entre comillas, de dopaje de la economía y del empleo son sostenibles a medio plazo, ¿no? Para que se hagan una idea, llegamos a tener un total de 3,4 millones de empleos, entre comillas, subvencionados por fondos públicos y ahora estamos en el entorno de 1,8 millones. Esto es verdad que con la adaptación de las distintas industrias al teletrabajo y a las medidas de confinamiento es probable que se vayan reduciendo, pero sin duda habrá una base importante de la economía que va a estar soportado, va a necesitar el soporte de los fondos públicos y veremos, sobre todo en el lado y en los sectores de la hostelería, de los servicios y de la inmobiliaria también, veremos cómo remonta para el año que viene, ¿no? Esto obviamente tiene un impacto en la deuda pública que en línea con el resto del mundo, pues España por primera vez superará ampliamente ratios por encima del 100% de su PIB, ¿no? Y que probablemente veremos procesos inflacionistas a 2-3 años y veremos el índice de precios irse entre el 2 o 3% según las medidas más o las estimaciones más generalizadas. Por otra parte, y como bien apuntaba Rodrigo, desde el punto de vista del inmobiliario, desde 2013 el gobierno español estableció una serie de medidas enfocadas a recuperar la inversión en el sector, tales como las Golden Visas, ¿no? Que básicamente hay una serie de requisitos, fundamentalmente a través de la compra de vivienda con un mínimo de 500.000 euros, que puede ser o bien la compra de una vivienda ya construida o bien la compra de un terreno más el coste de la construcción, así como en inversión mobiliaria, como pueden ser tener en cuenta corriente en productos financieros más de 1 millón de euros o en obligaciones del Estado más de 2 millones de euros, ¿no? Se implantaron desde 2013, como he dicho antes, y hasta enero de 2020 se concedieron más o menos unas 24.000 visas, ¿vale? Alrededor de 8.800 a los inversores directos titulares y el resto de esas Golden Visas a sus familiares, ¿no? Familiares siempre dependientes. Lo bueno es que no es necesario tener un domicilio permanente en España y que es una medida similar al resto de países europeos, quitando probablemente Alemania, UK, Austria y Suecia y Finlandia, ¿no? Lo bueno que tiene también es que son procesos muy rápidos y donde existe un silencio positivo por parte de la administración. Es decir, se pueden tramitar en periodos cercanos a un mes. 2/3 partes probablemente de los visados concedidos han sido para ciudadanos chinos y el resto pues se divide igualitariamente entre rusos, americanos y mexicanos, ¿no? Indudablemente ahora hay una oportunidad de entrada en el inmobiliario en España atractivo, después de unos años donde el mercado en el residencial prime, en hotelero fundamentalmente y en retail estaba muy sobrecalentado, principalmente en Madrid, Barcelona y por ejemplo, regiones como Baleares, y donde existe ahora mismo por un tema de precio una oportunidad relevante. Probablemente ahora exista algo de gap entre el precio de oferta y demanda, pero probablemente con la presión financiera en las necesidades de reducir apalancamiento de muchos de los owners actuales, a principios del año que viene, durante el primer quarter, veremos muchas más transacciones. Perfecto, Carlos. Muy interesante y considerando que estas opciones a lo mejor pues no necesariamente se tenían previstas y que es una oportunidad que ahí está y que va a estar muy de la mano tanto por la coyuntura que estamos viviendo, más aún por la situación de diversificación que nos puede dar acceso a este tipo de beneficios, ¿no? Entonces, aquí tal vez, Joaquín, quisiera pues, escuchar tus comentarios respecto a los retornos, ¿no? ¿Qué retornos consideras que podrían esperarse en general para los próximos años y en qué sectores se ven más oportunidades para que los inversionistas pudieran hacer este proceso de evaluación? Un gusto, Rodrigo.
La pregunta es interesante y por supuesto da para conversar 2 días enteros, ¿no? Lo más relevante tal vez es que venimos de 20 años, quizás hasta 25 años, donde ha habido una abundancia de liquidez tan relevante que los inversores han conseguido tasas en el mercado de acciones global tranquilamente entre el 8 y el 9%. Una cartera balanceada cómodamente generó 5,5, 6. Y nosotros tiene más exposición a acciones que a bonos, puede esperar retornos más cercanos al 6, y así retornos un poco declinantes, simplemente por las ganancias que se esperan a futuro en general de la mayoría de las industrias en las que uno invierte cuando invierte en una cartera accionaria. Y por supuesto esto tiene todo que ver con el entorno de tasas de interés en el que estamos, que Armando lo describió al principio y que no es novedad para nadie. Ahora, lo interesante para un inversor un poco más sofisticado que tiene acceso a otras clases de activos como el real estate directo y de la mano de un asesor profesional como IMSA, para hacerlo en forma global, va a haber oportunidades. En activos ilíquidos, nosotros sentimos que hay oportunidades particulares. Eso no solo incluye real estate, sino también private equity en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos y Europa. En el sector de private credit, o como préstamos privados directos a empresas medianas en países desarrollados, también creo que va a haber oportunidad. Quiero destacar sectores específicos donde me enorgullece y me entusiasma decir que va a seguir habiendo oportunidad, y es el sector de las inversiones sustentables, en energías limpias, en inversiones donde los factores de ESG relacionados con crear más igualdad y demás. Los grandes fondos soberanos y los grandes dueños de capital en el mundo están cada vez más asignando capital a ese tipo de inversiones. Eso, de hecho, también aplica al real estate, y es un sector donde cada vez se gana más dinero y creemos que va a haber tasas extraordinarias de retorno. Otros sectores donde puede ser obvio que va a haber oportunidad, pero donde hay que hacerlo, opino, en forma especializada y no especulativa, es salud, biotecnología y tecnología, pero también el sector de seguridad, tanto cibernética como del sector de defensa, y sectores de alta innovación como la robótica, fintech, y también ligado al real estate, proptech, ¿no? Que son las inversiones tecnológicas que aceleran el éxito de los proyectos inmobiliarios. Algo que quería resaltar también es que creo que se vienen años donde un inversor que tiene acceso a hedge funds que aprovechan las dislocaciones a las disrupciones de evaluación, van a poder extraer mucho valor. Hoy hay sectores, hay acciones de empresas de bancos medianos y pequeños en Estados Unidos, que son bancos rentables y sanos, que están cotizando un significativo descuento de su valor libros. O sea, uno los compra en el mercado 20% abajo de lo que vale esa empresa si uno la liquida. Entonces, existen oportunidades muy especializadas, pero en las que hay que ir de la mano de un inversor sofisticado y prudente. Yo creo que Asia, para no dejar de hablar de sectores geográficos, Asia va a seguir liderando, la economía china en particular va a seguir generando retornos positivos y oportunidades, no se puede ignorar. Y voy a cerrar diciendo que si vemos los últimos 20, 25 años, la bolsa internacional, o sea, todos los mercados fuera de Estados Unidos, están cotizando al nivel de descuento más grande en 25 años. Eso se puede también decir sobre el sector de acciones llamado value, comparado con el estilo de inversión growth. Value está también a un nivel de descuento que no se ha visto en 2 décadas y media. El problema es cuánto va a durar esa tendencia, y el principal consejo para cualquier inversor es: hay que estar diversificado en forma global, hay que enfatizar inversiones seguras, prudentes, y no hay que tratar de adivinar. Sobre todo no hay que tratar de dejarse llevar por lo que en inglés se diría country bias, ¿no? Un inversor latinoamericano puede decir: yo estoy cómodo con Brasil porque es de donde soy, creo en mi país y ahí voy a tener el 80% de mi capital. Lo mismo puede aplicar con México, España o Colombia, cualquier geografía. Y eso es un error gravísimo. Entonces, diversificación global y exposición a economías desarrolladas más que las emergentes. Eso no aplica a Argentina, ¿no? Correcto, no aplica. No, me parece muy, muy interesante, Joaquín. Y digo, nada más quisiera hacer un paréntesis.
Vamos a tomar los últimos 10 minutos para cualquier pregunta que la gente que está en la audiencia quisiera hacernos y de ahí tomarnos 1 o 2 minutos para contestarlo. Pero antes de eso, Mariano, ¿por qué pensar en un fondo de real estate? ¿En qué invierte un fondo de real estate y por qué la coyuntura que estamos viviendo es algo que puede ser un mercado oportunista para los inversionistas? Ok, bueno, generalmente los fondos de real estate principalmente tienen un research muy potente en el cual ante todo miran, digamos, el marco institucional de los mercados para proteger la inversión, ¿no? Entonces, la seguridad jurídica, la transparencia a la hora de invertir en real estate es clave, ¿no? Habiendo superado ese filtro, obviamente se pasa ya a un análisis más macroeconómico respecto, bueno, a las principales variables, como bueno, inflación, tasa de crecimiento, desocupación, etcétera, como para, habiendo pasado ese nuevo filtro, centrarse ya en el mercado inmobiliario. Obviamente también son muy importantes, como tú decías, aspectos legales, fiscales, sucesorios a la hora de invertir, que hay que tener en cuenta porque pueden que una muy buena inversión se termine convirtiendo en algo regular por no considerar esos aspectos. Entonces, en el sector, en el análisis de los mercados es clave evaluar el ciclo en el cual se encuentra el mercado. Todos los mercados tienen un ciclo que dependiendo el mercado, digamos, y las fases de cada ciclo puede demorar entre 10 y 15 hasta 20 años, con lo cual es clave entender en qué fase del ciclo está no solo el mercado, sino que los distintos segmentos, ¿no? Y luego, obviamente, ver la profundidad del mercado, o sea, el volumen que tiene el mercado, las tasas de financiamiento. Al final, los mercados desarrollados funcionan con financiamiento, en donde la gente accede al inmueble a través de préstamos hipotecarios, que hoy estamos viviendo las tasas más bajas de la historia, y obviamente los fondos también aprovechan ese financiamiento para hacer más eficiente la inversión, tomando apalancamiento y mucho más en este contexto de tasa cero, ¿no? Entonces, como decíamos antes, el 83% de la inversión está hoy centrada en Estados Unidos y Europa, principalmente por este marco jurídico institucional, reglas claras y una economía bastante previsible, ¿no? Y lo otro que tienen en cuenta los grandes fondos, obviamente, son las oportunidades y las crisis. El fondo más grande del mundo de real estate, que es Blackstone, para que se den una idea, en el año 2015-16 llegó a España y colocó más del 25% de su fondo, cerca de 30 billions, en real estate en España. O sea, cuando España a nivel global representa el 1,4% de la inversión que absorbe de los 200 fondos más grandes del mundo. Y Blackstone puso prácticamente el 20% solo en este mercado, que es un mercado relativamente pequeño frente al mercado, por ejemplo, de Estados Unidos, que se lleva casi un tercio de la inversión global. ¿Y por qué lo hizo? Obviamente por los grandes retornos que podía obtener y vino obtuviendo durante todos estos años. De hecho, en abril, en plena pandemia, Blackstone levantó el fondo más grande de la historia para invertir nuevamente en Europa, porque sabía que iban a ser, o preveía que iba a ser el mercado más castigado a nivel real estate. 9.800 millones de dólares, el fondo más grande de la historia para invertir en Europa, ¿no? Entonces, la visión nuestra de los mercados, en general, obviamente, los segmentos de oficinas, hotelería y retail han sufrido en todo el mundo, pero se ha visto una gran diferencia entre lo que pasó en el mercado residencial en Estados Unidos, por ejemplo, con lo que está pasando en Europa, ¿no? Estados Unidos fue el gran favorecido por la baja de tasa fuerte que hubo y el bajo inventario. Tuvo la subida interanual más pronunciada de la historia, con un 14,8% de apreciación, las viviendas unifamiliares, que databa de 1968, un récord en apreciación de ese tipo, ¿no? Y además en un mercado que ya estaba en sus máximos. O sea, Estados Unidos estaba totalmente recuperado
y en prácticamente todos sus segmentos con valores máximos históricos. Sin embargo, fue impresionante la suba que tuvo. El inventario es mínimo, es el inventario más bajo de los últimos 40 años, con 2.7 meses de stock en el mercado residencial. Hubo un 24% más de solicitud de hipotecas que en el año 2019, en lo que va del año 2020, y récord de operaciones previo a la pandemia en febrero y post pandemia en agosto, ¿no? En lo que es el mercado residencial. Entonces, vemos un mercado muy, muy fuerte, muy consolidado, con valores superando los récords históricos, con lo cual creemos que va a seguir siendo un mercado atractivo y seguro, pero difícilmente se puedan obtener grandes rentabilidades, principalmente en el residencial. Claro que sí, en oficinas, retail y hotelería va a haber más oportunidades, pero obviamente habrá que ser muy selectivos por el cambio estructural, principalmente en retail y oficinas que se está dando. En cambio, España, lo que hablábamos antes, como comentaba Carlos, al final el 15% del PBI es turismo. Imagínense un año sin turismo y 2 que van a ser, cómo deja a la economía, ¿no? O sea, muy débil, con una caída del PIB muy fuerte, con lo cual ya está generando, como decía Carlos, mucha oportunidad en el sector turismo, o sea, en todo lo que es hotelería, retail, que retail creemos que en lo que son high streets, que la gente viene a Europa a caminar, a pasear, y creemos que ese tipo de locales en las principales avenidas van a seguir existiendo y funcionando, con lo cual creemos que ahí va a haber una oportunidad en activos que hoy estaban rindiendo prácticamente 2% anual antes de la pandemia, 2-3%, y creemos que ahí va a haber mucha oportunidad, al igual que en oficinas, ¿no? Y en residencial prime, que como decía Carlos también, estaba muy, muy sobrecalentado. Sí, creo que nos da unos minutos para contestar algunas de las preguntas que hemos recibido, Mariano. A lo mejor déjame pasar rápidamente con Carlos, y no sé, Carlos, si en unos 2-3 minutitos, si nos puedas comentar dónde están las oportunidades de inversión inmobiliaria en España y cuál es la situación del mercado de financiación. Fenomenal. Os cuento rápidamente, y además yendo un poco de la línea a lo que apuntaba Mariano, ¿no? Yo creo que claramente hay una oportunidad en residencial prime ahora mismo, donde los apartamentos turísticos ha habido mucha inversión privada en ese tipo de segmentos y donde se obtenían rentabilidades altísimas y donde inversores privados se han apalancado a niveles muy altos en localizaciones centrales, fundamentalmente de Madrid y Barcelona, para obtener rentabilidades muy sustanciales. Y en el entorno actual en el que vivimos de COVID, obviamente ha habido mucha transformación de este tipo de apartamentos hacia alquiler tradicional, ¿no? Con la bajada de rentabilidad que eso conlleva. Esto lo que va a forzar es a muchos propietarios primeramente a aguantar y a soportar el coste de la deuda que van a tener que afrontar, porque hay mucha inversión especulativa y a costa de una rentabilidad casi, os diría que extraordinaria. Se está notando ya en los niveles de alquiler en Madrid y Barcelona claramente este impacto de esta nueva oferta en las grandes ciudades, y lo que va a conllevar probablemente es que a medio plazo una gran parte de estos inversores van a tener que desinvertir forzosamente para poder atender el servicio de la deuda, para poder dejar de hacerlo, ¿no? Eso por un lado bastante claro. Vemos una oportunidad muy grande, como también apuntaba Mariano, en el retail, en High Street, donde los valores han estado muy penalizados ya antes del COVID por un tema fundamentalmente de inversión institucional, que veía el retail como un negocio que ya no funcionaba más, muy localizado obviamente y muy penalizado en centros comerciales secundarios fuera de las ciudades, pero que se ha trasladado poco a poco al retail de los centros de las ciudades, ¿no? Esta misma semana leí un informe donde se ha hecho un estudio de afluencia y de footfall en las principales vías comerciales de las principales ciudades en España, de las 5 principales ciudades en España, y la afluencia y el número de peatones en las principales vías comerciales
es mayor que la situación previa de la crisis, con lo cual creemos que es una oportunidad muy buena para entrar en localizaciones muy prime, donde efectivamente están ofreciendo rentabilidades por debajo incluso del 3% y donde ahora puedes entrar a unos precios muy competitivos y que probablemente de la mano de un contrato que tenga sentido con un buen operador puedas ir a rentabilidades más atractivas. Aquí siempre recomendamos tanto inversores privados como institucionales, que cubrimos más de 300 inversores que están activamente mirando el mercado en España. Sí que vemos que lo que tiene sentido es entrar en oportunidades que tengan una racionalidad desde el punto de vista inmobiliario, no solamente por el location, no solamente porque compres muy barato, sino que tiene que venir muy aparejado, por ejemplo, de la mano de tener un operador de calidad que te dé recurrencia, que te dé fluidez y que puedas estar tranquilo con el tenant que tienes y que te vaya a pagar las rentas y que el effort rate que está asumiendo el inquilino sea razonable. Vemos una oportunidad enorme en hotelero, ¿no? En hotelero en las grandes ciudades y en Baleares, donde el precio está muy caliente y donde a día de hoy, y esa es la pura verdad, estamos viendo grandes grupos hoteleros que están transformando de manera coyuntural sus hoteles para ofrecer self apartments, están utilizando para transformarlo en espacios de oficinas flexibles, se están reinventando el negocio entero y donde hay una parte muy grande de la planta hotelera en España que está cerrada a día de hoy. No creemos que vaya a haber por el momento grandes operaciones corporativas porque hay grandes operadores que tienen mucho músculo financiero con prácticamente cero deuda, pero sí que tienen que mantener unos elevados costes operativos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo mucho grupo como Meliá, como Iberostar, como Barceló, que tienen mucha presencia en Caribe y que tienen unos costes estructurales muy altos, sí que van a estar interesados en vender hoteles. Esa es la realidad, para poder hacer caja, ellos mantenerse como operadores, pero movilizar recursos, ¿no? Y por último, lo que sí que vemos es una parte del retail que ha pasado a ser un trophy asset nuevo, que es todo el retail que tiene que ver con dos sectores específicos, como son los grandes operadores de food, de las grandes cadenas de supermercados, y operadores tipo do it yourself, que con la pandemia se han visto como los grandes beneficiados de la coyuntura, ¿no? Y donde están siguiendo y llevando a cabo una expansión comercial muy potente y donde tienen la capacidad de ofrecer contratos de arrendamiento a muy largo plazo de 10, 15 o incluso 20 años. Y con rentabilidades obviamente muy superiores a lo que es puramente el real estate, más en el centro de las ciudades, ¿no? Estamos hablando de activos de entre 4.000 y 6.000 metros cuadrados, donde en localizaciones que entendamos que es estratégico para el operador, creemos que tiene mucho sentido, y para inversores privados y grandes family offices y probablemente algunos REITs, está cobrando mucho interés. No, totalmente de acuerdo y me parece que en beneficio del tiempo, tal vez, Joaquín, haya un minutito que nos puedas regalar para una pregunta que me parece interesante. Dice, en este mundo de incertidumbre y tasa cero, ¿dónde obtendrán renta los inversores sofisticados? ¿Qué les podríamos decir a nuestros clientes? Bueno, la pregunta también es fascinante porque realmente plantea algo que económicamente no está en tantos libros de historia de los últimos 250 años del capitalismo. Yo diría, lo que nosotros estamos viendo es que los inversores en general, tanto los institucionales grandes como familias y demás, se siguen apoyando en real estate, básicamente de acuerdo con todo lo que comentaban Carlos y Mariano. Quiero hacer un comentario brevísimo sobre los bonos que ahora rinden dramáticamente menos de lo que rendían antes. Los bonos de buena calidad siguen teniendo un rol, ya no tanto por la renta neta que generan de flujo, pero sí un elemento de estabilidad en una cartera global. Ahora estamos hablando de una cartera desde el endowment de una universidad hasta de una familia que está invirtiendo para el largo plazo. Ahora, los inversores que necesitan renta y que están buscando esos flujos fuera del real estate lo están encontrando, y nosotros creemos que hay mucha oportunidad, como dije al principio, en private credit, en fondos que invierten directamente con garantías en activos físicos u otros
y donde se pueden conseguir rentabilidades de entre el 7 y el 10% anual neto al inversor. Entonces, tiene la desventaja natural de la iliquidez, que es lo mismo que tiene el real estate, pero tiene una tasa real de retorno neta de fees y ajustada por inflación y demás, muy atractiva. Nosotros también creemos que va a seguir habiendo oportunidad en los activos securitizados, ¿no? O sea, los flujos de aquellos activos que tienen atrás, por ejemplo, hipotecas en Estados Unidos o Europa, donde uno puede también conseguir tasas entre el 7 y el 9, y con liquidez trimestral, o sea, uno no se queda atado por tanto tiempo. Los bonos de alto rendimiento y los bonos de mercados emergentes, ahí es una conversación más selectiva, pero sí es un lugar donde hay oportunidad, siempre y cuando uno lo haga con un gestor profesional que esté buscando esas dislocaciones y pueda elegir y discernir cuáles son trampas donde uno, si invierte buscando una tasa alta, termina pagando un precio caro por la volatilidad o porque los fundamentos están rotos, versus economías, y acá pienso de vuelta en Asia, donde hay oportunidad porque las cosas realmente van a seguir andando bien. Quiero hacer una breve fe de ratas para terminar. Cuando empecé hablando antes de cómo viene el Nasdaq en lo que va de este año, dije un retorno del 39%, quise decir 29%, perdón. Así que quiero hacer esa corrección y gracias por la pregunta, Rodrigo. No, gracias a ti, Joaquín. Y bueno, pues me parece que en beneficio de todos nuestros participantes hemos llegado al tiempo. Creo que pues pudimos cubrir muchos temas. Obviamente nos da para platicar muchísimo tiempo, entonces no quisiera dejar de agradecer. Armando, gracias por la presentación y obviamente gracias Mariano, Carlos, Joaquín, por este espacio y encantado de recibir cualquier pregunta de nuestra audiencia y con todo gusto pues podremos dar seguimiento a cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias a todos. A ustedes por la invitación. Buenos días a todos. Mucho gusto. Buenos días. Muchas gracias. 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 Hasta luego.